Mercedes, la duquesa de Miramar, va a soltar una bomba ante la corte que va a hacer temblar los cimientos del palacio entero. No lo podía creer cuando vi lo que pasó. No lo podía creer. Todo comienza cuando Mercedes, nuestra sofisticada, elegante y siempre altiva duquesa de Miramar, entra sin previo aviso a la casa pequeña buscando a Dámaso. Ella iba con el corazón en la mano, con el alma llena de ilusiones, porque ese hombre miserable, le había jurado amor eterno la noche anterior. Le había prometido que todo lo que hacía con Victoria era pura estrategia, pura fachada, pura mentira calculada para hundir a José Luis de una vez por todas. Y ella le creyó, mis queridos. Pero lo que Mercedes ve al abrir esa puerta, les juro que esta escena me dejó sin respiración, sin palabras, sin nada. Porque ahí, delante de sus propios ojos, estaban Dámaso y Victoria besándose. Pero no era un beso cualquiera. No. Era un beso apasionado, hambriento, cargado de deseo, de complicidad, de años de secretos compartidos. Un beso de dos amantes que se conocen la piel, el alma y los pecados. Un beso devastador. Dios mío del cielo. Susurra Mercedes con la voz quebrada, mientras siente cómo el mundo entero se le desploma encima. No puede ser lo que estoy viendo. Y ahí, en ese instante congelado en el tiempo, Mercedes comprende todo. Comprende que ha sido una tonta enamorada. Comprende que cada palabra, cada caricia, cada promesa de Dámaso fue una mentira. Una vil, sucia, asquerosa mentira construida solo para utilizarla como una marioneta en su tenebroso complot. Porque Dámaso nunca la amó. Dámaso solamente amó a Victoria. Y ella, la orgullosa duquesa de Miramar, se dejó envolver como una jovencita sin experiencia por las falsas declaraciones de un hombre sin escrúpulos. Y aquí es donde la cosa se pone tremenda. Porque Mercedes no grita. Mercedes no llora. Mercedes no arma un escándalo. No. Mercedes hace algo mucho más peligroso. Se queda en silencio. Da un paso hacia atrás. Cierra la puerta despacito, sin que ellos se den cuenta. Y en ese momento, mis queridos, en ese preciso instante, dentro del pecho de Mercedes nace algo terrible, algo oscuro, algo imparable. Nace la venganza más fría que Valle Salvaje haya conocido jamás. Porque una mujer engañada perdona, una mujer humillada llora, pero una duquesa traicionada, esa, mis queridos, esa destruye. Y Mercedes de Miramar acaba de tomar la decisión más importante de toda su vida. Dámaso y Victoria van a pagar. Van a pagar hasta el último centavo. Van a pagar con sus nombres, con su honor, con su libertad. Van a pagar con todo. Mercedes sale de la casa pequeña caminando con la espalda recta, con la barbilla en alto, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro de esa mujer bellísima, arde un incendio. Un incendio que va a consumir a los dos traidores más grandes que jamás pisaron estas tierras. «Se creen muy listos», murmura ella para sí misma, mientras camina por el sendero hacia el palacio. Se creen muy inteligentes, muy astutos, muy invencibles, pero no saben con quién se metieron. No saben que la mujer a la que engañaron es la mujer que los va a hundir. Se me pone la piel de gallina de solo contárselos. Porque ustedes conocen a Mercedes. Ustedes saben que esa mujer no habla por hablar. Cuando Mercedes dice que va a destruir a alguien, esa persona ya está enterrada. Ya no tiene salvación. Ya no hay milagro que la salve. Ahora, para entender la magnitud de lo que está a punto de pasar, tenemos que retroceder un poquito. ¿Se acuerdan cuando Mercedes empezó a acercarse a Victoria y a Dámaso? ¿Se acuerdan que muchos de ustedes en los comentarios me decían, pero esta mujer, ¿cómo se une a esos dos víboras? Bueno, mis queridos, ahora todo cobra sentido. Mercedes se unió a esa conjura por una sola razón. Estaba perdidamente, locamente, ciegamente enamorada de Dámaso. Ese hombre le hizo creer que ella era la mujer de su vida. Le juró que Victoria era solamente una pieza más en el tablero. Le explicó, con esa voz aterciopelada y esos ojos hipnóticos, que fingir amor por Victoria era el único camino para desmantelar el imperio de los Gálvez de Aguirre y quedarse con toda la fortuna. Y le prometió que cuando todo terminara, cuando José Luis estuviera hundido, ellos dos, Mercedes y Dámaso,
huirían juntos para vivir un amor grandioso, eterno, inolvidable. Mentira, todo mentira. Mentira, mentira, mentira. Porque el corazón de Dámaso, ese corazón podrido, siempre le perteneció a Victoria. La mujer por la que fingió su propia muerte. La mujer por la que regresó con otra identidad. La mujer por la que arruinó a familias enteras. Esa mujer es Victoria. Y Mercedes, la pobre Mercedes, solo era el instrumento útil para llegar al final del juego. Al ver la verdad con sus propios ojos, Mercedes rompe la alianza. Pero, atención, mis queridos, no la rompe con gritos. No la rompe con reproches. La rompe en silencio. En un silencio aterrador. Porque Mercedes sabe que si Dámaso y Victoria intuyen que ella descubrió la verdad, van a intentar matarla antes de que abra la boca. Y no les va a dar ese gusto. Mercedes va a jugar sus cartas con la maestría de una jugadora de ajedrez profesional. Esa misma tarde, Dámaso se acerca a ella en el jardín del palacio, con esa sonrisa embustera de siempre, con esa mirada llena de fingida ternura. «Mi amor», le dice él, tomándole las manos, «esta noche podremos vernos. Victoria va a estar ocupada con los papeles del ducado. Ven a la casa pequeña, te estaré esperando». Y Mercedes, la genia, la maravillosa, la impresionante Mercedes, le sonríe con una dulzura fingida que ni la mejor actriz del mundo podría imitar. Le acaricia la mejilla, le susurra al oído, «Ahí estaré, mi vida. Cuenta con ello, porque esta noche, todo va a cambiar entre nosotros». Y vaya que iba a cambiar, mis queridos, vaya que iba a cambiar. Porque mientras Dámaso se aleja creyendo que la tiene comiendo de la palma de la mano, Mercedes ya está urdiendo el plan más magistral, más destructivo, más definitivo de toda su vida. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Saben cuál es la joya de la corona en las manos de Mercedes? Que ella conoce el secreto más peligroso de todos. Ella sabe, desde hace tiempo, mucho tiempo, que Dámaso no es Dámaso, que ese nombre es una farsa, que ese hombre, en realidad, se llama Eduardo, y que Eduardo es, ni más ni menos, el esposo difunto de Victoria, el marido que todos creían muerto y enterrado hace años, el hombre que Victoria juró haber perdido para siempre, y por el cual pudo casarse legalmente con José Luis. Se me cayó la mandíbula cuando pensé en las consecuencias de este secreto. Porque si Eduardo está vivo, si Eduardo es Dámaso, entonces el matrimonio de Victoria con José Luis es nulo, bigamia, un crimen ante Dios y ante los hombres, un pecado que se paga con la ruina más absoluta. Y Mercedes tiene ese secreto guardado como un puñal envenenado, un puñal que compartió en su momento con Matilde y con Atanasio, quienes también descubrieron por casualidades del destino la verdadera identidad de Dámaso. Ellos han vivido aterrorizados con esta información, temiendo por sus vidas, temiendo por el bebé que Matilde lleva en su vientre. Pero Mercedes, ahora sí, va a soltar la verdad. Va a soltarla ante quien puede provocar el derrumbe total, ante quien tiene el poder de mandar a Victoria y a Dámaso directamente a los infiernos. «Los voy a hundir», jura Mercedes en la soledad de su habitación, mirándose al espejo con lágrimas de rabia surcándole las mejillas. «Los voy a hundir hasta lo más profundo. No dejaré ni las cenizas de sus nombres. Que Dios se apiade de sus almas, porque yo no lo voy a hacer. Madre del cielo, esta mujer da miedo de verdad, porque cuando una mujer con el poder, el dinero, los contactos y los secretos de Mercedes decide vengarse, tiembla el mundo entero. Esa noche, Mercedes no va a la casa pequeña. En lugar de eso, prepara sus mejores galas, manda ensillar el mejor carruaje, se pone las joyas más importantes, las que gritan «Yo soy la duquesa de Miramar» a los 4 vientos, y ordena al cochero, al palacio del obispo Aurelio, ahora, sin escalas, sin retrasos, es un asunto de vida o muerte. La bomba estalla cuando el carruaje de Mercedes llega al palacio del obispo Aurelio en plena madrugada. En plena madrugada, mis queridos, porque una visita a esas horas y de una figura de tanto peso como la duquesa de Miramar solo puede significar una cosa: escándalo. Escándalo del gordo, del gordísimo, del de portada de todos los pasquines del reino. El obispo Aurelio. El obispo Aurelio. Ese hombre que ya ha castigado a Victoria antes, ese hombre que ya la humilló públicamente en el escarnio, ese hombre que ya la acusó formalmente de bigamia ante el tribunal eclesiástico.
Recibe a Mercedes en su despacho privado, con las velas apenas encendidas, con la Biblia abierta sobre el escritorio, con una mirada penetrante como si ya intuyera que lo que va a escuchar cambiaría el destino de Valle Salvaje para siempre. «Duquesa», le dice el obispo con solemnidad, «¿qué la trae a estas horas ante mi presencia?». Y Mercedes, con la voz firme, con los ojos brillantes de determinación, con las manos entrelazadas sobre el regazo, responde: «Vengo, ilustrísima, a confesar. Vengo a limpiar mi alma de un pecado que llevo cargando desde hace demasiado tiempo. Vengo a decir la verdad completa, absoluta, sin recortes, la verdad que va a hundir a dos de las figuras más poderosas de este valle. Agárrense, mis queridos, agárrense fuerte, porque lo que Mercedes le cuenta al obispo, punto por punto, con lujo de detalles, con nombres, fechas y lugares, es la crónica más explosiva de la historia reciente de Valle Salvaje. Le confiesa que ella misma se unió al complot de Victoria y Dámaso. Le confiesa que participó en las maniobras para desprestigiar a José Luis. Le confiesa que fue cómplice, sí, cómplice, y que ahora se arrepiente con toda su alma. Pero, y aquí viene el golpe mortal, le revela la verdad sobre Dámaso. «Ilustrísima», dice Mercedes con voz temblorosa pero segura, «el hombre al que todos conocen como Dámaso. No es Dámaso. Ese hombre, su ilustrísima, es Eduardo, el esposo difunto de Victoria, el hombre que ella juró haber perdido. Está vivo. Ha estado vivo todo este tiempo. Y Victoria lo sabía. Victoria lo ha sabido desde el principio. Por eso su matrimonio con José Luis es una farsa criminal, un acto de bigamia descarada. Y por eso ellos han estado extorsionando a José Luis, chantajeándolo, amenazándolo, para forzar todo tipo de decisiones en el ducado. El obispo Aurelio casi se cae de la silla, casi se cae, porque él ya sospechaba, él ya intuía, él ya había abierto un proceso preliminar contra Victoria por bigamia, pero le faltaban las pruebas contundentes. Y ahora, tiene ante sí a la mismísima duquesa de Miramar, dispuesta a testificar bajo juramento, dispuesta a afirmar declaraciones, dispuesta a jugarse su propia reputación con tal de derribar a los traidores. «Duquesa», le pregunta el obispo con la voz temblando de emoción contenida, ¿está usted dispuesta a ratificar todo esto ante la corte eclesiástica y civil? ¿Está usted dispuesta a enfrentar las consecuencias de esta acusación? Y Mercedes, sin dudar ni un solo instante, levanta la mirada, cuadra los hombros y responde con una firmeza que hiela la sangre: «Estoy dispuesta a todo, ilustrísima, a todo, que la ley caiga sobre ellos con todo su peso, que Dios los juzgue como merecen. Y si en el proceso caigo yo también por haber sido su cómplice, que caiga, pero ellos primero, ellos antes que nadie». Virgen Santísima, qué mujer, qué carácter, qué determinación. Les juro que en ese momento el obispo Aurelio miró a Mercedes con una mezcla de admiración y de terror, porque delante de él no había una mujer despechada. Delante de él había una vengadora con la fuerza de un ejército entero. Al amanecer, el obispo Aurelio manda llamar de inmediato al tribunal eclesiástico. Manda avisar a los magistrados civiles. Manda convocar a los testigos claves, a Matilde, a Atanasio, a don Hernando y, por supuesto, a José Luis. Todo se prepara para la audiencia más espectacular, más explosiva, más definitiva que Valle Salvaje haya presenciado. Y mientras tanto, mientras Victoria y Dámaso duermen tranquilos en sus respectivas camas, sin saber a que su mundo está a punto de venirse abajo, José Luis recibe en el palacio la noticia más inesperada de su vida. «¡Don José Luis!», grita don Hernando entrando como una tromba en el salón principal. «¡No lo va a creer! ¡No lo va a creer lo que le voy a contar!». José Luis, que ya llevaba tiempo con el estómago revuelto de sospechas, con las noches sin dormir por las intrigas de su esposa, con la certeza de que algo terrible estaba a punto de estallar, mira a don Hernando con los ojos entrecerrados. «Habla, Hernando, habla ya. ¿Qué pasa?». Mercedes de Miramar, ha ido al obispo Aurelio esta madrugada. Ha confesado todo. Ha revelado que Dámaso es en realidad Eduardo, el difunto esposo de Victoria. Se abre proceso formal contra ambos por bigamia, adulterio, fraude y extorsión. La audiencia es hoy mismo. Se le cae la mandíbula a José Luis, literalmente.
porque ese hombre llevaba meses, llevaba años soportando a Victoria, aguantando sus manipulaciones, tragándose sus mentiras, sabiendo en el fondo que algo no cuadraba, que algo apestaba a podrido en su matrimonio. Y ahora, el destino, en la persona de una Mercedes despechada, le sirve en bandeja de plata la verdad que necesitaba para librarse de esa víbora venenosa. Hernando, dice José Luis con una sonrisa triste, casi amarga, pero cargada de un profundo alivio. Por fin, amigo mío, por fin se hará justicia. Por fin esa mujer pagará por cada lágrima que me hizo derramar, por cada humillación pública, por cada complot en el que me hundió. Y ese miserable de Dámaso, ese hombre va a conocer el peso de la ley. Don Hernando, ese fiel Hernando, que hace tiempo ya le había advertido a José Luis sobre los tejemanejes de Dámaso, que le había abierto los ojos sobre la alianza oscura entre él y Victoria, ahora ve cómo todas sus sospechas se confirman de la manera más espectacular. Y él, junto a José Luis, se prepara para asistir a la audiencia que va a marcar el fin de una era en Valle Salvaje. Y agárrense, mis queridos, porque lo que voy a contarles ahora es de esas cosas que solo pasan una vez cada 1000 años. Porque mientras José Luis y don Hernando corrían al tribunal, mientras el obispo Aurelio preparaba los detalles últimos de la audiencia, la noticia bomba, empezó a correr por Valle Salvaje como si tuviera alas de fuego. Primero fueron los mozos de cuadra, después las cocineras del palacio, luego las lavanderas del río, y de pronto, todo el pueblo hablaba de lo mismo. En cada esquina, en cada taberna, en cada portal, se susurraba con los ojos como platos. Dámaso es Eduardo, Victoria es Bígama, Mercedes lo va a hundir hoy. Se me pone la piel de gallina, mis queridos, porque una noticia así, en un lugar tan pequeño como Valle Salvaje, es como echar aceite hirviendo sobre paja seca. Todo el mundo, pero todo el mundo, dejó lo que estaba haciendo. Las mujeres del mercado abandonaron sus puestos. Los herreros apagaron sus fraguas. Los niños dejaron de jugar en las plazas. Y una multitud silenciosa, tensa, cargada de expectativas, empezó a caminar hacia el gran salón del tribunal eclesiástico. Nadie se quería perder el juicio del siglo. Doña Úrsula, esa buena mujer del pueblo que siempre estuvo del lado de los débiles, esa mujer que había sospechado durante tanto tiempo de las oscuras maniobras de Victoria, se cubrió la boca con las manos cuando escuchó la noticia. «¡Virgen Santísima!», exclamó con la voz quebrada. «Sabía que esa mujer escondía algo terrible. Lo sabía en el fondo de mi corazón. Dios los cría y ellos se juntan». Y mientras la noticia se regaba por los rincones más olvidados del valle, Matilde y Atanasio recibían en su humilde casa la citación del obispo Aurelio. Un mensajero llegó a caballo, con el rostro cubierto de polvo y de sudor, con las manos temblorosas, y les entregó el pergamino sellado con el lacre rojo de la iglesia. Matilde, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, con su vientre ya crecido, abrió el documento con manos temblorosas y leyó en voz alta. Se les convoca a comparecer hoy mismo ante el Tribunal Eclesiástico y Civil en el Gran Salón para prestar testimonio en el caso de bigamia, extorsión y conspiración contra doña Victoria y el hombre conocido como Dámaso. Vuestra seguridad está garantizada por la Iglesia y por la autoridad ducal. Atanasio, ese hombre bueno, ese hombre íntegro, ese esposo ejemplar, tomó las manos temblorosas de su esposa y las besó con toda la ternura del mundo. «Mi amor», le dijo con voz firme, pero cargada de emoción. «Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de decir la verdad, de liberarnos por fin de esta pesadilla que nos ha perseguido por meses. ¿Estás preparada, mi vida?» Y Matilde, con lágrimas que ya no eran de miedo, sino de una determinación férrea, con esa fuerza que solo tienen las madres cuando defienden a sus hijos, respondió: «Estoy preparada, mi amor. Estoy más que preparada. Por nuestro hijo, por nosotros, por todos los que Victoria y Dámaso han pisoteado sin piedad. Yo hoy hablo. Yo hoy suelto la verdad completa. Y que Dios se apiade de sus almas, porque el tribunal no lo va a hacer. ¡Qué mujer, mis queridos! ¡Qué mujer! Porque después de todo lo que Matilde había sufrido, las amenazas constantes, el intento de aborto, las noches sin dormir con el miedo pegado al alma, ahora se levantaba como una leona, dispuesta a rugir ante la justicia.
Se me caen las lágrimas de solo contárselos. Y mientras Matilde y Atanasio se preparaban para el momento más importante de sus vidas, en la casa pequeña, ¡ay, la casa pequeña! Ese lugar donde Victoria dormía sin sospechar nada. Ocurría una escena que les va a dejar sin palabras. Victoria se despertó tarde esa mañana. Se estiró en su cama con la pereza de una gata satisfecha. Se miró al espejo con esa sonrisa altiva de siempre y llamó a su doncella con la voz cantarina de quien cree que el mundo entero le pertenece. «¡Ramona! ¡Ramona! Tráeme el desayuno y prepárame el vestido azul, el de encaje francés. Hoy es un buen día. Hoy es un día especial». Se me eriza la piel, mis queridos, porque Victoria, en su ceguera, en su soberbia infinita, no tenía idea de que ese día iba a ser especial, pero por razones muy distintas a las que ella imaginaba. Ramona, la pobre Ramona, que ya había escuchado los rumores por boca de las otras sirvientas, entró en la habitación con el rostro pálido como la cera, con las manos temblando tanto que la bandeja del desayuno amenazaba con caerse al suelo. «Señora», balbuceó ella con la voz quebrada. «Señora, han venido los alguaciles del tribunal. La están buscando. Dicen que tiene que presentarse inmediatamente ante la corte eclesiástica». Victoria, al principio, no entendió nada. Frunció el ceño. Se echó a reír con esa risa cruel que la caracterizaba. ¿Los alguaciles? ¿A estas horas? Debe ser un error, Ramona. O alguna nueva tontería del obispo Aurelio. Vísteme rápido, que iré a poner las cosas en su lugar, como siempre lo he hecho. ¡Ay, Victoria! Pobre Victoria. Porque en el momento en que salió de la casa pequeña, aún con la altivez intacta, aún con la certeza de que ella era intocable, aún creyendo que podría manipular al tribunal con sus palabras aterciopeladas, no sabía que el hacha de la justicia ya estaba levantada sobre su cabeza. No sabía que Mercedes de Miramar, ya había sellado su destino con tinta y sangre. Y en otra habitación, en otra parte del palacio, Dámaso también recibía la citación. Y él sí que sospechó algo grave desde el primer segundo, porque Dámaso era un hombre de instintos, un hombre que había vivido tantos años huyendo, mintiendo y engañando, que su piel olía el peligro antes que su cabeza. Cuando el alguacil le entregó el pergamino, Dámaso sintió cómo la sangre se le congelaba en las venas. «¿Comparecencia inmediata?», susurró él con la voz temblorosa. «¿Por qué asunto? ¿Quién ha declarado en mi contra?». Pero el alguacil, con la mirada fría como el mármol, con la orden estricta de no dar más información, solamente le respondió: «Acompáñeme, señor. Todo se le explicará en el tribunal». Y Dámaso, con las piernas de gelatina, con el estómago revuelto, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, comprendió que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero no imaginaba, no podía imaginarlo, y que lo que le esperaba era el fin absoluto de todo lo que había construido con tanta astucia durante tantos años. Y llegó el momento tan esperado, mis queridos. La audiencia se celebra en el gran salón del tribunal eclesiástico, con la corte civil también representada, porque los cargos son tan graves, tan variados, tan monstruosos, que se necesita la presencia de ambas jurisdicciones para juzgarlos. Victoria y Dámaso son citados de urgencia. Ellos, que no tenían ni la más remota idea de lo que estaba pasando, llegan al tribunal creyendo que se trata de una nueva reunión formal, por el asunto pendiente de la bigamia. Esa acusación previa que Victoria pensaba que ya había logrado desviar con sus astucias. Pero no, mis queridos. Pero no. Cuando entran al salón y ven ahí, sentada en el estrado de los testigos, con la mirada fría como el hielo, con esa postura de duquesa inquebrantable, a Mercedes, el color se les va de la cara. A Victoria le tiemblan las piernas. A Dámaso se le seca la boca. Los dos, en ese preciso segundo, comprenden que están perdidos. Perdidos, sin remedio. «¡Mercedes!», sí, susurra Dámaso con la voz estrangulada, tratando de acercarse a ella. «Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Qué está pasando?». Y Mercedes, la magnífica, la implacable, la incomparable Mercedes, no lo mira. No lo mira. Ni siquiera se digna a girar el rostro hacia él. Como si Dámaso fuera un insecto molesto que no merece ni un segundo de su atención. Como si toda esa historia de amor jamás hubiera existido. Como si ella hubiera nacido y crecido con un único propósito en la vida: verlo a él y a Victoria hundirse en el pantano de su propia miseria.
El obispo Aurelio abre la sesión con voz solemne. Se abre este proceso extraordinario para escuchar el testimonio de la ilustrísima señora duquesa de Miramar, doña Mercedes, quien acusa formalmente a doña Victoria y al hombre conocido como Dámaso de los delitos de bigamia, adulterio, extorsión y fraude. Que se acerque la testigo. Mercedes se pone de pie. Camina con la elegancia de una reina hasta el centro del salón. Coloca la mano sobre la Sagrada Biblia y jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ilustrísimos señores, comienza Mercedes con voz clara, potente, cargada de una autoridad que sobrecoge a todos los presentes. Vengo ante ustedes con el corazón lleno de arrepentimiento por los pecados en los que caí, pero también con la firmeza de quien ha decidido reparar el mal que hizo. Y para ello, es mi deber revelar la verdad más oculta, más sucia, más criminal que se ha guardado en Valle Salvaje durante todos estos años. Silencio, silencio absoluto. Ni una mosca se atreve a volar. Victoria aprieta las manos de tal manera que las uñas se le clavan en las palmas. Dámaso mira al suelo, sudando frío, sin poder sostener la mirada de nadie. El hombre que ustedes tienen enfrente, continúa Mercedes, señalando a Dámaso con un dedo firme como una espada. El hombre que se hace llamar Dámaso es en realidad Eduardo, el esposo legítimo de doña Victoria, el hombre que todos, incluso la propia Iglesia, creyó difunto hace años. Ha estado vivo, ha regresado y ha estado conspirando con doña Victoria para saquear el patrimonio del ducado, para extorsionar a don José Luis, para manipular las líneas sucesorias y para cometer los actos más infames que jamás se hayan visto. Bomba, bombazo, explosión total. El salón entero rompe en murmullos. Los magistrados se miran unos a otros con los ojos como platos. El obispo Aurelio golpea la mesa con su vara pidiendo silencio, pero él mismo tiene el corazón latiéndole a 1000 por hora. Victoria intenta ponerse en pie, gritando: ¡Es mentira! Todo lo que dice esta mujer es una vil calumnia. Se ha vuelto loca, está despechada, está enferma, no le crean. Pero Mercedes, sin inmutarse, sin subir la voz, sin perder ni un ápice de compostura, responde con el filo de una navaja. ¿Está segura, doña Victoria? ¿Está segura de que quiere sostener esa versión? Porque tengo cartas, tengo testigos, tengo documentos. Y aquí, ilustrísimos señores, aquí presento a Matilde y a Atanasio, quienes también conocen la verdadera identidad de este hombre y han vivido aterrorizados durante meses por las amenazas de doña Victoria. Matilde y Atanasio, que habían sido citados en secreto por el obispo, entran en ese momento al salón. Matilde, con su vientre ya visible, con su marido tomándola de la mano, con lágrimas de emoción y de miedo. Ellos, que llevaban tanto tiempo callando por temor, por chantaje, por la amenaza constante de perderlo todo, ahora, protegidos por la presencia de Mercedes y por el peso de la autoridad eclesiástica, se atreven a hablar. Yo, ilustrísima, dice Matilde con voz temblorosa pero firme, puedo confirmar cada palabra de la señora duquesa. Yo descubrí, por casualidad, que Dámaso era Eduardo. Y desde entonces, doña Victoria ha hecho de mi vida un infierno. Llegó al extremo, de presionar a la curandera Benigna para que me provocara un aborto. Sí, señores, un aborto. Quiso matar a mi bebé para asegurarse de mi silencio. Se me cae la mandíbula, se me cae otra vez. Porque el salón entero exhala un grito de horror colectivo. Hasta los magistrados más curtidos, los que han visto crímenes de todo tipo, no pueden creer semejante infamia. Intentar matar al bebé de una mujer inocente para tapar un secreto. Eso es lo más despreciable, lo más diabólico que se puede escuchar. Atanasio, con las lágrimas cayéndole por las mejillas, abraza a Matilde y confirma cada palabra que ella ha dicho. Y en ese instante, mis queridos, en ese instante, Victoria queda reducida a lo que verdaderamente es: una asesina de intención, una manipuladora, una mujer capaz de las peores atrocidades por conservar su falso reinado. Dámaso, el gran Dámaso, el maestro de la manipulación, el intocable, intenta jugar su última carta. Con esa desesperación de quien ve el abismo abrirse bajo sus pies, se pone de pie y grita: «Yo puedo probar mi identidad como Dámaso. Tengo documentos, tengo pruebas». Pero don Hernando, que había estado investigando por meses, se levanta y presenta ante la corte los papeles falsos, los sobornos rastreados,
los testigos que compraron el silencio en su momento. Uno por uno, cada engaño de Dámaso, cada mentira, cada trampa, queda al descubierto. Cae como un castillo de naipes. Cae estrepitosamente. Y José Luis, ay José Luis, mi querido José Luis, mira todo desde su lugar en el salón, con una mezcla de dolor, alivio y victoria. Porque todo lo que él intuyó, todo lo que sospechó, todo lo que sufrió en silencio por culpa de esa mujer y de ese extorsionador, ahora se derrumba delante de los ojos de todo Valle Salvaje. Porque sí, mis queridos, porque hay que recordarlo. Dámaso había estado amenazando a José Luis con revelar quién era realmente ante un juez, y con eso arruinar a los Gálvez de Aguirre. Le había estado extorsionando para forzarlo a abdicar el ducado a favor de Rafael. Le había estado haciendo la vida imposible. Y ahora Dámaso no tiene nada. Su chantaje se derrite como el hielo bajo el sol, porque en el momento en que su identidad es expuesta públicamente, él pierde todo su poder. Ya no hay nada que ocultar, nada que negociar, nada que exigir. Está acorralado ante la ley. Y aquí, mis queridos, aquí es donde ocurre algo que me hace estremecer. José Luis se pone en pie. Camina con paso firme hasta el centro del salón. Mira directamente a los ojos de Victoria, esa mujer con la que compartió lecho, con la que soñó una familia, con la que creyó formar un futuro. Y le dice, con la voz cargada de años de traiciones acumuladas, Victoria, hoy, y solo hoy, comprendo la magnitud de tu maldad. Yo te di todo, mi nombre, mi casa, mi corazón, y tú me pagaste con mentiras, con traición, con complot. Que Dios te perdone, porque yo no voy a poder hacerlo en lo que me queda de vida. Victoria, la orgullosa Victoria, la que siempre tuvo una respuesta afilada para todo, se queda muda. Muda con la boca abierta, con las mejillas rojas de furia, con los ojos brillantes de lágrimas de rabia contenida. Porque sabe, ella lo sabe, que ya no hay palabras que puedan salvarla. Ya no hay coartada, ya no hay excusa. Está desnuda ante todo el mundo con la verdad más cruda expuesta. Ahora sí, mis queridos, ahora sí viene la parte que va a hacer que se les erice cada pelo del cuerpo. Porque después del testimonio devastador de Mercedes, de Matilde, de Atanasio y de don Hernando, la corte se retira brevemente a deliberar. Pero todos en Valle Salvaje, ya saben cuál será el veredicto. Porque las pruebas son abrumadoras, aplastantes, definitivas. El obispo Aurelio regresa al estrado con el rostro grave, solemne. Los magistrados civiles lo acompañan, y con voz que resuena en cada rincón del salón, pronuncia el fallo. En nombre de la Santa Madre Iglesia y de la ley civil, se declara probado que el hombre conocido como Dámaso es, en efecto, Eduardo, primer esposo legítimo de doña Victoria. Por lo tanto, el matrimonio celebrado posteriormente entre doña Victoria y don José Luis queda declarado nulo de pleno derecho, y doña Victoria se enfrenta a los cargos de bigamia, adulterio, fraude, conspiración criminal y tentativa de aborto inducido sobre la señora Matilde. El acusado Eduardo, alias Dámaso, se enfrenta a los cargos de usurpación de identidad, extorsión agravada, fraude y complicidad en los delitos mencionados. Ambos quedan bajo arresto inmediato, en espera de sentencia definitiva. Se armó. Los alguaciles avanzan hacia Victoria y hacia Dámaso. Victoria, la altiva Victoria, y la que se creyó dueña y señora de Valle Salvaje, es esposada como una vulgar criminal ante los ojos de la corte, ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del mismísimo José Luis, a quien tanto humilló. Y ella, en un último acto de desesperación, se voltea hacia Mercedes y le grita con la garganta desgarrada: «¡Me las vas a pagar, Mercedes! Esto no se va a quedar así. Aunque tenga que pudrirme en la cárcel, te haré sufrir hasta que me supliques por tu vida». Y Mercedes, la impasible, la magnífica Mercedes, se levanta lentamente de su silla. Camina hasta quedar a 1 metro escaso de Victoria. La mira de arriba abajo, como quien contempla una cucaracha a punto de ser aplastada, y le responde con una calma que hiela la sangre: «Victoria, querida mía, amenaza todo lo que quieras. Desde donde vas, tus amenazas no llegan más que a las paredes de tu celda. Y créeme, esas paredes serán tu hogar por muchos, muchos años. Bravo, Mercedes, bravo,
Recuerden ustedes que Victoria ya venía de una posición muy vulnerable. José Luis ya la había desterrado del palacio y la había relegado a vivir en la casa pequeña como castigo por sus manipulaciones previas. El obispo Aurelio ya la había castigado en el pasado con un humillante escarnio público. Y ahora, con la confirmación oficial de su bigamia, con las pruebas del intento de aborto sobre Matilde, con la certeza de sus conspiraciones, Victoria pierde todo. Pero todo. Pierde su título, pierde su patrimonio, pierde su libertad, pierde el respeto de la sociedad. La ruina más total, más absoluta, más definitiva. Dámaso, por su parte, es arrastrado por los alguaciles con la cabeza gacha, sin oponer resistencia, porque él lo sabe muy bien, que ya no hay salida. Al ser expuesto públicamente por Mercedes, perdió automáticamente todo su poder de chantaje. Ese hombre que se creía intocable, ese hombre que amenazaba con revelar identidades y arruinar familias, ahora es él quien queda arruinado. Ya no puede amenazar a José Luis, porque su carta secreta ya está encima de la mesa. Ya no puede exigir la abdicación del ducado, porque él mismo es un criminal fugitivo. Ya no puede reclamar nada, absolutamente nada, porque él mismo, con sus mentiras, se cavó su propia tumba. ¡Qué manera de caer, madre mía! Y mientras los dos traidores son llevados a los calabozos, Matilde y Atanasio se abrazan llorando de alivio. ¡Por fin! Por fin pueden respirar tranquilos. Después de meses viviendo con el miedo pegado a la piel, después de temer por sus vidas y por la vida de su bebé, ahora tienen paz. Paz para criar a su hijo. Paz para caminar por valle salvaje, sin mirar por encima del hombro. Paz para amar sin amenazas. Se acabó, mi amor. Susurra Atanasio con lágrimas en los ojos, acariciando el vientre de su esposa. Se acabó la pesadilla. Nuestro hijo va a nacer libre, en una casa sin miedo, con padres que ya no tendrán que esconder ni un solo secreto. Y Matilde, con esa dulzura tan suya, con esa fortaleza que sacó de las peores adversidades, le responde: gracias, mi amor. Gracias a Dios y gracias a Mercedes, porque sin ella, sin su valor, sin su decisión, nunca habríamos podido salir de este infierno. Se me llenan los ojos de lágrimas, mis queridos, porque este momento, después de tanto sufrimiento acumulado, es justicia pura. Es Dios poniendo cada cosa en su lugar. Es la caída de los soberbios y el levantamiento de los humildes. Pero, mientras la alegría llena el corazón de los buenos, en la familia Gálvez de Aguirre se desata un tsunami que amenaza con arrasar con todo lo que ellos construyeron. Porque el escándalo, mis queridos, el escándalo no se queda en el tribunal. El escándalo se riega por todo Valle Salvaje como pólvora encendida. En las tabernas, en los mercados, en los salones más elegantes, todo el mundo habla de lo mismo. La duquesa era bígama. El marido difunto estaba vivo. La familia Gálvez fue engañada por años. Y esto, mis queridos, esto pone en la cuerda floja los negocios de la familia. Los socios comerciales empiezan a dudar. Los proveedores empiezan a exigir garantías. Los inversores empiezan a retirar su respaldo. Porque una familia envuelta en semejante escándalo público pierde credibilidad, pierde respeto, pierde clientes. Rafael, el joven Rafael, y quien ahora ostenta el título de nuevo duque, y quien ya venía teniendo fuertes enfrentamientos con su padre José Luis por la manera en que manejaba los escándalos familiares, se enfrenta a la crisis más grande de su vida. Debe limpiar el nombre del ducado. Debe demostrar a todos que los Gálvez de Aguirre son más grandes que cualquier traición, más fuertes que cualquier escándalo, más resilientes que cualquier tormenta. Padre, le dice Rafael a José Luis en la privacidad del despacho ducal, con la voz cargada de una determinación férrea. Yo asumo el mando. Yo voy a limpiar este nombre. Voy a viajar a la corte. Voy a hablar con los magistrados. Voy a comunicarme con nuestros socios uno por uno. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que dentro de un año nadie recuerde el nombre de Victoria ni de Dámaso vinculado al nuestro. Pero necesito, padre, necesito que confíes en mí, que me dejes actuar, que no te metas en cada decisión. Y José Luis, agotado, envejecido de golpe por todo lo vivido, con lágrimas silenciosas cayéndole por las mejillas, asiente con la cabeza. Adelante, hijo, adelante, el ducado es tuyo, sálvalo, sálvanos a todos. Qué momento tan cargado de emoción,
Qué momento tan profundamente humano, porque ver a un padre reconocer que su hijo es más fuerte, más capaz, más preparado que él mismo para enfrentar la tormenta, es de una nobleza que emociona hasta las lágrimas. Y mientras Rafael toma las riendas del ducado con la firmeza de un verdadero líder, Mercedes, nuestra Mercedes, contempla la escena desde una ventana del palacio con una mezcla de satisfacción y de tristeza. Satisfacción porque hizo justicia. Tristeza porque el precio que pagó por hacerlo fue enorme. Descubrió que el hombre al que amaba jamás la amó a ella. Se vio a sí misma como cómplice de crímenes que ahora la persiguen en la conciencia. Y sabe, ella lo sabe, que aunque hoy salió victoriosa, la vida no la va a dejar en paz tan fácilmente. Y ahora, mis queridos, ahora viene la parte que me tiene con el corazón en un puño. La parte que me hace pensar que esto que parece un final, en realidad puede ser solo el comienzo de algo aún más terrible. Porque, escúchenme bien, escúchenme muy bien. Victoria no es una mujer cualquiera. Victoria es una superviviente. Una superviviente de lo peor. ¿Se acuerdan cuando sufrió aquel atentado en la Calesa? ¿Se acuerdan que muchísimos la dieron por muerta y ella regresó como si nada? Esa mujer tiene un instinto de supervivencia que asusta, que aterra. Y desde su celda, la noche misma del arresto, Victoria ya está pensando, ya está urdiendo, ya está tramando la venganza más cruel contra Mercedes, contra José Luis, contra Matilde, contra todos los que contribuyeron a su caída. Porque Victoria no es de las que aceptan la derrota. Victoria es de las que muerden mientras agonizan. «Guardia», le dice ella al alguacil que custodia su celda, con esa voz aterciopelada que sabe cuándo debe ser dulce. «Necesito enviar una carta, solo una, a un amigo muy querido. Le pagaré con lo que quiera, con lo que necesite, con lo que su alma desee. Pero necesito enviarla esta misma noche». Y el guardia, el pobre guardia inocente, no sabe que en el momento en que acepta esa carta, en el momento en que la desliza fuera del edificio de la prisión, está firmando el destino de muchos inocentes. Porque esa carta va dirigida a alguien que aún no conocemos, alguien que va a jugar un papel fundamental en lo que se viene. Y Dámaso, ese maestro de la manipulación, tampoco se queda quieto. Desde su celda empieza a hablar con otros presos, a tantear alianzas, a ver qué información puede ofrecer a las autoridades a cambio de reducción de condena. Porque él lo sabe, que en el mundo del crimen y de la información, siempre hay una carta que jugar. Y ese hombre tiene información que puede hundir a mucha más gente en Valle Salvaje. Información que hasta ahora había mantenido guardada como su seguro de vida. «Yo tengo cosas que contar», le dice Dámaso al juez de instrucción en una reunión privada solicitada por él mismo. Cosas que a la corona le interesarán muchísimo. Cosas sobre movimientos de dinero, sobre nombramientos, sobre negocios turbios que involucran a personas mucho más importantes que yo. Pero necesito garantías. Necesito una reducción sustancial de mi condena. Ay, mis queridos, ¿se dan cuenta del peligro que representa este hombre incluso desde la cárcel? ¿Se dan cuenta de que aunque parece derrotado, todavía tiene garras, todavía tiene colmillos, todavía tiene veneno para inyectar? Y Mercedes, ay Mercedes, nuestra Mercedes, ¿estará realmente a salvo? Porque una mujer que se atreve a hundir a Victoria y a Dámaso ha ganado los enemigos más peligrosos del reino. Enemigos que, incluso desde la cárcel, pueden mover hilos, pueden pagar sicarios, pueden urdir venganzas que se materialicen meses o años después. Además, mis queridos, no olvidemos algo importantísimo. Mercedes confesó que ella también participó en la conjura, que ella también fue cómplice de varios complots contra José Luis. Y aunque su testimonio fue considerado un acto de arrepentimiento, aún queda pendiente decidir si ella misma enfrentará algún tipo de sanción. ¿La perdonará José Luis? ¿La perdonará la Iglesia? ¿Podrá ella reconstruir su vida en Valle Salvaje después de haber estado tan sucia en tantos asuntos? Y luego está Rafael, el joven, brillante, decidido Rafael, que asumió el ducado con toda la valentía del mundo. Pero, atención, que también carga con la sombra de un padre debilitado, de una familia dividida, de un patrimonio en cuestión. ¿Podrá él, tan joven, sostener el peso de la corona ducal en medio de la peor crisis reputacional que ha vivido la familia? ¿O acaso, sin querer, sin darse cuenta,
¿Cometerá errores que abrirán nuevas grietas por las que Victoria y Dámaso, desde sus celdas, harán entrar veneno? Todo indica, mis queridos, que aunque este capítulo termina con la caída espectacular de los traidores, la guerra en Valle Salvaje no ha terminado. Al contrario, solo está entrando en una fase nueva, más silenciosa, más escondida, pero quizás más mortal que todas las anteriores, porque los enemigos derrotados son los más peligrosos. Los que ya no tienen nada que perder son los que más pueden dañar. Y Victoria, con el orgullo herido y con años de resentimiento acumulados, es capaz de provocar una tragedia aún mayor. Una tragedia que podría involucrar a inocentes, a niños, a mujeres embarazadas, a ancianos, a quienes sea, con tal de arrastrar consigo a Mercedes, a José Luis y a todo el que tuvo algo que ver con su ruina. Miren esta imagen, mis queridos. Miren esta imagen final que me hiela el alma. Victoria en su celda, con la ropa sucia, con el cabello despeinado, con las mejillas manchadas de rabia, pero con los ojos, ¡ay, los ojos!, brillando con una luz diabólica, una luz que anuncia que ella no está derrotada. Ella está solamente esperando el momento, esperando la oportunidad, esperando a que todos bajen la guardia, se relajen, celebren su victoria, para caer sobre ellos como un halcón sobre su presa. Y Dámaso, en la celda de al lado, negociando en susurros, comprando favores con lo poco que le queda, sonriendo con esa sonrisa retorcida de quien planea algo terrible, algo que hará temblar Valle Salvaje una vez más. ¿Cuál será el próximo golpe? ¿Aceptarán Victoria y Dámaso su derrota o provocarán una tragedia aún mayor en Valle Salvaje? ¿Podrá Mercedes vivir tranquila después de todo lo que hizo? ¿Podrá José Luis reconstruir su vida y encontrar el amor verdadero? ¿Podrá Rafael salvar el ducado del huracán reputacional? ¿Podrá Matilde criar a su bebé en paz? ¿O la sombra de Victoria seguirá persiguiéndola? Todas estas preguntas nos dejan con el corazón en vilo, mis queridos. Todas estas preguntas nos hacen contar los segundos para ver el siguiente capítulo de esta telenovela maravillosa que es Valle Salvaje. Ahora es su turno de hablar, mis queridos amantes de la telenovela. Yo quiero saber sus opiniones. Yo quiero leerlos en los comentarios. Yo quiero que me cuenten qué sintieron con este capítulo tan cargado de emociones. ¿Creen que Mercedes merece perdón por haber sido cómplice de Victoria y Dámaso antes de arrepentirse? ¿O creen que su participación en los primeros complots la mancha para siempre? ¿Qué nota del 0 al 10 le dan a Mercedes por su valiente confesión ante la corte? ¿Y qué nota le dan a Victoria por su maldad infinita? ¿Esa maldad que llegó al extremo de intentar matar al bebé de Matilde? ¿Creen ustedes que Victoria y Dámaso van a intentar un contraataque desde la cárcel? ¿Creen que la venganza que están planeando podría afectar a inocentes como Matilde y su bebé? ¿Creen que Rafael tiene la madurez y la fuerza para salvar el ducado? ¿O creen que necesitará ayuda de su padre, José Luis? Y una pregunta más, la más importante de todas. ¿Quién creen ustedes que es el destinatario misterioso de esa carta que Victoria envió desde la cárcel? ¿Un amante secreto? ¿Un aliado desconocido? ¿Un familiar oculto? Suelten sus teorías más locas, sus especulaciones más atrevidas, sus predicciones más audaces en los comentarios. Dejen su respuesta aquí en los comentarios, porque yo las leo todas. Las leo una por una, con muchísimo cariño, con muchísima atención, porque ustedes son la razón por la que yo hago estos videos con tanta pasión. Sus comentarios me inspiran, me hacen reír, me hacen llorar, me hacen pensar. Cada uno de ustedes es una parte importantísima de esta familia que estamos construyendo juntos, capítulo tras capítulo, telenovela tras telenovela. Y por favor, mis queridos, por favor, si este video les emocionó tanto como a mí me emocionó contárselos, si sintieron el corazón latiéndoles fuerte, si se les puso la piel de gallina con la confesión de Mercedes, si lloraron con la liberación de Matilde y Atanasio, si vibraron con la caída de Victoria y Dámaso, denle like al video. Denle like bien fuerte, con esos deditos apasionados, porque cada like, cada uno, es un abrazo que ustedes me mandan a través de la pantalla y que me da la energía para seguir trayéndoles más videos de la telenovela. Y no se olviden por nada del mundo de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que se viene en Valle Salvaje va a ser indescriptible, va a ser tan grande, tan explosivo, tan lleno de sorpresas, que ustedes no se lo pueden perder ni un solo segundo. Y con la campanita activada, ustedes serán los primeros
los primerísimos en enterarse de cada nuevo giro, de cada nuevo escándalo, de cada nueva revelación. Compártanlo también. Compártanlo con sus amigas, con sus vecinas, con sus comadres, con sus compañeras de trabajo, con todas las personas apasionadas por las buenas telenovelas. Porque una buena historia se disfruta mucho más cuando se comparte. Y Valle Salvaje, mis queridos, Valle Salvaje es una historia para compartirla con el mundo entero. Yo me despido por hoy, pero muy pronto, muy prontito, vamos a encontrarnos nuevamente para contarles lo que sigue. Y les prometo, les juro, con la mano en el corazón, que lo que viene va a superar todas las expectativas. Va a haber más traiciones, más secretos, más venganzas, más amores prohibidos, más lágrimas, más carcajadas, más misterios. Todo lo que hace de Valle Salvaje la mejor telenovela del momento. Cuídense mucho, mis queridos. Abrácense fuerte a sus seres amados. Y recuerden siempre, siempre, que la verdad, tarde o temprano, siempre termina saliendo a la luz. Como le pasó a Victoria, como le pasó a Dámaso, como algún día le pasará a todos los que juegan con la vida de los demás. Porque hay una justicia, mis queridos. Hay una justicia superior que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo pesa. Y esa justicia, tarde o temprano, siempre llega. Hasta la próxima, familia de Valle Salvaje. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo gigante desde donde estoy. Y no se olviden, Valle Salvaje sigue siendo la telenovela que nos hace vibrar el corazón como ninguna otra.